Oye, pues nada, muy buenos días, muchísimas gracias por la presencia. Hemos celebrado la Ejecutiva Nacional, la apertura de un curso político, todos son importantes. Este va a tener un valor especial porque creemos que se pueden generar condiciones para superar la pesadilla que han representado estos 18 meses de pandemia, si se sigue adelante con el éxito de la vacunación, si mantenemos la distancia, la protección, la higiene y el seguimiento de las normas sanitarias, iremos recuperando la normalidad en nuestras vidas y lo que es tan importante como eso, la normalidad en la economía, que ya empieza a despuntar en crecimiento, en recuperación, aunque todavía queda un trecho hasta la normalización total. Y hemos hecho consideraciones de este tenor en la Ejecutiva Nacional. En segundo lugar, hemos hablado de nuestro quinto Congreso Nacional, final de febrero, fecha de referencia. Ese es el lugar de encuentro, de máxima decisión de nuestra propuesta política, Nueva Canarias. En ella pues, actualizaremos análisis y propuestas sobre la situación de Canarias y su futuro. Va a ser un encuentro, por lo tanto, clave, siempre lo son los congresos. Esperamos, deseamos que final de febrero, oye, a esa gente de fuera, esperamos que a final de febrero tengamos ya condiciones, digamos, de más presencialidad. Creo que estas actividades tan humanas como el encuentro y el debate presenciales pues son mucho más ricas desde mi punto de vista y por lo tanto ese tema está ordenado. El 25 tendremos una ejecutiva nacional donde entregaremos las propuestas borradores de la ponencia de estatuto y la ponencia política. En el tránsito hasta final de febrero haremos una convención nacional del partido en Tenerife sobre análisis de coyuntura y que ya oportunamente presentaremos. La vicepresidenta nacional, Carmen Hernández, está trabajando en la realización de 4 o 5 seminarios de aquí a febrero con expertos externos que permitan aproximar y reflexionar en debates estratégicos desde las políticas del bienestar al futuro económico del archipiélago, a la crisis climática, en fin, al conjunto de esos temas más actuales. No han hecho la presentación de la propuesta, pero celebraremos 5 seminarios, una convención y el Congreso a final de febrero. Hemos repasado la preocupante situación del movimiento migratorio del continente hacia el archipiélago. Somos conscientes de que los movimientos migratorios se configuran como estructurales y no solamente irán a menos, irán a más. Ese es un continente que su población casi se duplica en los próximos 40 años, con graves dificultades de estabilidad, de guerra, de grave impacto de la crisis climática y por lo tanto tenemos que tomar conciencia de que este archipiélago es frontera sur de España y de Europa, que estamos en el continente y que se precisan políticas migratorias europeas, españolas y canarias de actuar en origen, sin duda ninguna de actuar para salvar vidas en este trágico espacio que separa el continente del archipiélago y que ha generado cientos, si no miles de muertos según los más expertos, y de manera especial hemos vuelto a insistir y no bajaremos la guardia exigiéndole al gobierno de España, del Partido Socialista Obrero Español y de Unidas Podemos, que si bien con dificultad y gracias a la presión de la opinión pública, de los medios de comunicación, de las ONG, de las instituciones, logramos la derivación de los adultos al continente, cuando parecía imposible, con aquellas terribles imágenes que vivimos de Arguineguín, al final ha sido posible la derivación de los adultos y la inmensa mayoría de los que aquí llegan son derivados al continente. Bueno, esto lo exigimos para los menores. Tenemos 2.500 menores no acompañados. Estamos haciendo un gran esfuerzo de despliegue económico, logístico, yo diría que humano, para atender con dignidad a los menores que estamos obligados de entrada a atender como comunidad, pero estamos haciéndolo en solitario, sin apoyos económicos y no tenemos las capacidades para atender 2.500 niños y niñas que hoy están atendidos y no solamente se trata, en el caso de los menores, de cama y comida, sino garantizarles un proyecto vital. Exigimos regulación y derivación reglada.
Esta es una responsabilidad que debe compartir la Unión, debe compartir el Estado español. No es de recibo que las comunidades fronterizas estemos gestionando en solitario esta tarea, que es, por otra parte, obligada, imprescindible, porque lo dice el derecho internacional y porque lo dice nuestra ética, de manera que hay que atender bien y proyectar la vida de estas personas que llegan aquí siendo menores de edad, aplicando el derecho internacional, europeo, español, atenderles de forma debida, pero tiene que haber derivaciones regladas. No puede ser 2.500 menores en estos momentos. Este año ha aumentado el número de llegadas con respecto al mismo periodo del año pasado. Le pasaremos los datos, tenemos un pequeño documento descriptivo y vamos a redoblar el esfuerzo para que esto se comprometa a nivel español. Hemos hablado del presupuesto estatal, brevemente. Nos sentaremos a negociar con el Gobierno de España. Tuvimos un primer contacto el 19 de julio para hablar de este tema. No entramos a discutir porque pusimos una condición y era restituir el diferencial fiscal del 80% a las producciones cinematográficas antes de final de año. Eso va bien, hay una enmienda que recoge ese compromiso de restitución del diferencial fiscal y cuando nos llamen nos sentaremos. Lo harán en nombre de Nueva Canaria nuestro diputado Pedro Quevedo y Fermín Delgado, que nos ha acompañado siempre en la negociación de las leyes presupuestarias, y ahí vamos a exigir cumplimiento del REF en todos los programas previstos en el terreno económico, que todos los programas presupuestarios, todos los programas REF tengan, digamos, consignación presupuestaria. Vamos a exigir estar por encima de la media de inversión en infraestructura de interés general, artículos 95 y 96 del REF. Vamos a exigir el acuerdo para seguir transfiriendo los recursos de la sentencia de carreteras. Saben que hay una disposición adicional en la ley de presupuestos vigente del Estado, la 153, que compromete 100 millones este año y un acuerdo para que se haga lo propio el año 22 y 23. Vamos a solicitar 200 y 200 millones y esa será una exigencia. Hay un fondo para compensar a las comunidades autónomas en materia de financiación de 3.900 millones, que exigiremos la participación que nos corresponde. Nosotros ya saben que reclamamos siempre población ajustada como mínimo y exigiremos este fondo y por lo tanto iniciaremos la negociación como siempre con voluntad de diálogo y de acuerdo, pero seremos exigentes en lo que hemos dado en llamar la Agenda Canaria y que suscribimos, por cierto, con los socialistas españoles en el acuerdo de investidura del actual presidente del Gobierno de España. Sobre el presupuesto canario hay información en la opinión pública, he dado la información a la Organización del Límite de Gasto No Financiero que hemos determinado y el proceso de elaboración del presupuesto. Tendremos un presupuesto en torno a los 9.000 millones de euros, un 5,5% sobre el gasto del año en curso, y ese presupuesto irá destinado a consolidar los servicios básicos, a mantener las políticas sectoriales de carácter económico, a hacer un esfuerzo adicional en la protección social, especialmente la lucha contra la pobreza y la exclusión, y un despliegue muy importante de inversiones, no solamente con los recursos propios y ordinarios, sino con los recursos europeos que incorporamos como mínimo en torno a 570 millones de euros de recursos europeos adicionales, la mayoría irán a inversión. Y finalmente, yo creo que ha sido la estrella del debate de hoy, era discutir un informe, una propuesta de la Organización de Nueva Canarias Tenerife sobre el problema que reconocemos y que hay que actuar del colapso, de la congestión del puerto de los Cristianos, fundamentalmente en el lado tierra, y el debate que saben ustedes que se ha armado. La Organización de Tenerife ha presentado un documento amplio, tipo informe, con los datos, con los antecedentes, con la historia de estas infraestructuras y de otras, y hemos concluido dos cosas. Primero, que tenemos un problema en los cristianos que hay que resolver, que no es nuevo, que lleva mucho tiempo, que se ha agravado la última década y que no ha habido respuesta y que hay que resolver porque ahí hay cientos de miles de ciudadanos atrapados. Ese puerto tiene casi 2 millones de pasajeros entre entrada y salida y lo que no parece razonable es que se pueda tratar más del puerto a la autopista que de la isla de origen al puerto. Y eso ocurre en ocasiones. Por lo tanto, reconocemos ese problema. Vamos a mover
todo lo que esté en nuestras manos, en los ámbitos locales, insulares, canarios y estatales, para que se resuelva el puerto de los cristianos, y de forma categórica decimos no a Fonsalía como organización y por lo tanto no apoyaremos, sino todo lo contrario, ninguna acción en favor de una infraestructura que nos parece desproporcionada, insostenible, cara y lejana en el tiempo. Pero esto lo hemos discutido fundamentalmente en base al informe de los compañeros de Tenerife. Valentín Correa es el coordinador insular del partido en Tenerife y Carmen Nieves Gaspar es dirigente del partido, miembro de la ejecutiva, además es directora general de Relaciones Institucionales y tiene una condición que a ella no le gusta destacar, pero a mí sí, y es que fue alcaldesa de Granadilla y en su momento dijo no a Granadilla y el tiempo le dio la razón. Y creo que tiene, además de los argumentos y las razones que tenemos todos y que hemos aprobado en una resolución que también tenemos, pues yo creo que tiene esa autoridad de entonces, en solitario, con casi todo el mundo en contra, dijo no a Granadilla en el partido que entonces militaba. Si te parece, Valentín, hablas tú, Carmen Nieves, y luego le damos la palabra a ella. Buenos días, gracias por estar aquí hoy cubriendo esta información. Esta noticia, como ya nuestro presidente nacional comentaba, tan importante para la organización en la isla de Tenerife, como es este acuerdo que se ha adoptado a través de la propuesta que la organización de Tenerife ha trasladado a esta ejecutiva, que es el no al puerto de Fonsalía, no a la construcción de ese puerto, entre otras cosas porque lo que se ha dado traslado hoy aquí es un informe detallado, pero podríamos hablar que el espíritu de ese documento o de ese posicionamiento se basa en entender desde, no solo porque hemos pulsado la opinión pública, porque entendemos o hemos entendido a través del profundo análisis que hemos hecho de este proyecto, de que este macropuerto no responde digamos que a las demandas de la sociedad civil de Tenerife. Entendemos que hay un problema en Granadilla, en tanto en cuanto se produce un colapso de tráfico terrestre. Y entendíamos que este proyecto no daba una solución a ese problema, sino que podía generar otro tipo de problemas añadidos. Es decir, este proyecto en su gran superficie, el 80% de esta superficie está dedicada a barcos de recreo y a una superficie comercial. Estamos hablando del 80%. Es decir, este proyecto no viene, este macroproyecto, que es un proyecto Puerto Isla, no viene a resolver el problema de los cristianos, sino viene a generar otros problemas, una gran afección que generaría una zona, como así obran los estudios de expertos que hemos consultado, una gran afección a una zona de singular y de especial protección, que es la zona SEC de la Franja Marítima Teno-Rasca, donde hay especies protegidas, especies sensibles a la conservación, como así se incorpora la Red Natura en el año 2000, y entendemos que este puerto va a causar una grave afección a toda esta zona, a toda la fauna marina, que además coloca a Tenerife y a Canarias como los principales lugares del mundo para el avistamiento y para la conservación de los cetáceos. Entonces, en base a muchas de esas conclusiones, además hemos analizado la parte más burocrática del proyecto y hemos visto que ese proyecto, aparte de tener una declaración de impacto ambiental ya caducada, habría que hacer una nueva declaración de impacto ambiental con la ley nueva, con lo cual entendemos, y así ya lo han manifestado algunos dirigentes públicos, incluso del propio gobierno, desde la Consejería de Transición Ecológica, que no sería viable una nueva declaración de impacto ambiental para ese puerto. Y además hemos analizado que durante el histórico de este puerto, que ya viene 25 años atrás, ese proyecto andando, jamás ha recibido los parabienes de las administraciones, ni del Estado, ni de las autoridades portuarias. Con lo cual, es un proyecto que nace viciado, que crece viciado y que sigue viciado porque evidentemente
lo más importante para el desarrollo de un proyecto de este calibre es tener no solo las autorizaciones favorables, cosa que no existe ni por parte del Estado ni de las autoridades portuarias, como decía, ni en el caso de la declaración de impacto ambiental, y además ya apuntan los expertos a que sería del todo inviable. Entendemos que la solución está en las infraestructuras existentes, en Granadilla. En los cristianos habría que estudiar el tráfico terrestre, que es el principal problema. Se hablan de posibles alternativas, ya lo han apuntado incluso dirigentes locales, de la posibilidad de un soterramiento de una vía que iría desde la TF1 hasta conectar al puerto. Estudiar la posibilidad de la combinada con Granadilla, eso está en manos de los expertos. Nosotros lo que hemos analizado es el posicionamiento de nuestra organización y lo hemos puesto hoy aquí, lo hemos debatido. Agradecemos a la organización porque además esto es signo de una profunda y gran salud democrática de esta organización, debatir esta propuesta, que la hayan recibido y la hayamos aprobado con mayoría absoluta y sin ningún voto en contra. Venimos con esta propuesta, entendemos que nos hemos hecho eco de las demandas de la población civil, de la sociedad civil de Tenerife. Entendemos que si queremos un futuro próspero y un desarrollo sostenible, no solo para el medio ambiente, sino para la economía y para el futuro de nuestra isla, debe de pasar por nuevas alternativas, no apostar siempre por este desarrollismo descontrolado que parece que es a lo que nos quieren llevar si no salimos en oposición a ello. A grandes rasgos, esta es un poco el espíritu del acuerdo y del informe que hoy se traslada aquí. No sé si hay alguna duda o la compañera... La compañera Carmen hará ahora también una intervención porque además, como ya decía Román, es una perfecta conocedora de la situación y en su momento lo que fue el puerto de Granadilla. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por su presencia, por acompañarnos en este día que considero un día muy importante para Nueva Canarias, Tenerife, para Nueva Canarias a nivel nacional y creo que para Tenerife y para toda Canarias. Lo que está detrás del proyecto del puerto de Fonsalía es una cuestión de modelo. ¿Qué Canarias queremos? ¿Qué futuro queremos para esta tierra? Yo creo que lo que ha pasado hoy aquí, el apoyo unánime que ha existido por parte de la Ejecutiva a la propuesta que traíamos desde Nueva Canarias, Tenerife, en primer lugar, para intentar buscar una solución a la ciudadanía que ve como los cristianos está colapsado día sí, día también, y como casi 2 millones de personas en el año 2019, ahora un poco menos por la situación, pero desde luego volverá a esas cifras en cuanto esta situación COVID mejore, no puede ser asumido ni un día más. Necesitamos una solución rápida para el puerto de los cristianos, pero esa solución no pasa por seguir destruyendo nuestra isla, por dar auténticos pelotazos que sirven para enriquecer a unos cuantos, pero que van en contra de los intereses de la mayoría social. La idea que yo personalmente he mantenido toda la vida y que mantiene Nueva Canarias, también por eso estoy aquí, es la defensa del interés general, por encima de los intereses particulares. Esto ya lo viví yo. Antes decía que casi había vivido ahora cuando se reanudó el tema de Fonsalía, se retomó y se intentó poner en la palestra un déjà vu. Yo viví algo similar con Granadilla. Granadilla era el puerto necesario porque si no Tenerife casi que iba a desaparecer del mapa. El puerto para los grandes portacontenedores, el puerto necesario para los graneles líquidos y sólidos, para el gas, el puerto que haría que Tenerife se quedara en el mismo nivel que Gran Canaria porque Santa Cruz no podía crecer cuando después de eso se ha ampliado Santa Cruz. Granadilla fue el puerto de las mentiras, igual que Fonsalía, por lo menos tal cual lo venden algunos, es el puerto de las mentiras. Con Fonsalía no se pretendía ni se pretende solventar el tema de los cristianos, que tiene otras soluciones viables, como apuntaba tanto Román como Valentín. Con Fonsalía se pretendía ser un puerto deportivo y un puerto dedicado al ocio y a determinadas actividades comerciales. Y si no, les invito, si lo dudan, que miren
¿Cuántos metros cuadrados están destinados a cada una de las actividades previstas en ese puerto isla, macropuerto descomunal, ubicado además en una especie de huequito que dejaron en una zona de protección para poder construirlo? Lo dejaron otros, distintos de los que gobiernan ahora, por cierto, distintos de los que gobiernan el Cabildo de Tenerife, pero que estaban en la misma línea. Ahora parece que han pensado que pueden cambiar su posición, cosa que a mí me alegra profundamente. Ojalá muchos la cambien y vean la realidad. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. No podemos seguir castigando a nuestra tierra, a Canarias en general y a Tenerife en particular, con este tipo de decisiones que, repito, creo que es lo que quisiera dejar claro especialmente. No responden al interés general. ¿Necesitamos una solución para el tráfico de los cristianos? Sí, de un problema que está en tierra. Y esa solución puede pasar, efectivamente, por actuaciones en tierra que permitan dar fluidez a la entrada y salida de mercancías y de viajeros al puerto de los cristianos. O puede estar en Granadilla, un puerto ahora vacío, donde se dilapidaron cientos de millones de euros para el negocio de algunas personas que lo han construido, algunas empresas que lo han construido, y algunos dicen, se está investigando, que puede que de algunos que hayan, en fin, obtenido algún beneficio, lo dirán los tribunales si es cierto o no es cierto. Lo que es verdad, y es un hecho incontestable, es que el puerto ahora mismo no está siendo utilizado. Y tiene dos grandes accesos, ahí no hay atascos, dos grandes accesos. Ojalá tuviera el polígono industrial una actividad que hiciera que tuviera algún que otro atasco, pero no lo tiene. Y un tercero previsto directamente del puerto a la autopista a la altura de Chimiche. Esa es una realidad. Por lo tanto, la solución del problema de los cristianos, que es una necesidad apremiante, ha de salir de la conjunción o de alguno de los dos puertos que ya existen, que son el propio puerto de los cristianos a través de esas actuaciones o el puerto de Granadilla. Nunca de un puerto que yo catalogaría como un puerto infame, porque no está pensado, reitero, ni para solventar el problema de los cristianos, desde luego, y no para la defensa del interés general. Desde ese punto de vista, agradezco también a la organización, esta vez sí, que nos haya escuchado y que haya puesto cordura y sensatez en una decisión que tiene que mirar por el interés general. Para eso estamos aquí. Nosotros no estamos aquí para defender a unos cuantos. Para eso ya están otros. Nosotros estamos aquí para defender el interés de la mayoría. Y el interés de la mayoría no pasa por construcción de aberraciones como el puerto de Fonsalía, sino por dar solución a los problemas de la ciudadanía. Hay muchas cosas que hacer en Tenerife, muchísimas. Hay que dar problemas a los graves las graves deficiencias detectadas y que incluso nos cuestan hasta sanciones desde el punto de vista del saneamiento de los vertidos al mar. Hay que dar problema a la movilidad de la isla. Hay que terminar los hospitales del norte y del sur. Hay que hacer un montón de cosas en Tenerife. Hay que construir muchas cosas. Pero lo que no podemos es construir infraestructura a base de destruir nuestra tierra. Muchas gracias. Y hablamos de los aspectos generales o de este asunto que ha tenido la atención absolutamente aplastante de la Dirección Nacional del partido, entre otras cuestiones porque han hecho una cosa bien y es documentar el debate con ese informe que creo que les hacemos llegar a ellos, ¿no? Porque es una descripción de antecedentes y de posiciones sociales, políticas y técnico-científicas, y eso ha facilitado mucho la discusión. Bueno, preguntas sobre... Tengo una específica sobre Granadilla, más bien la resistencia política, lógicamente, porque en su momento como Granadilla causó una batalla política muy importante entre partidos, ¿no? En muchos años. Ahora me gustaría saber si la posición de partidos que también están en el pacto de gobierno, como el PSOE de Tenerife o ASG, la Revolución Romero, puede dificultar algunas cuestiones en relación con el futuro del proyecto y las relaciones dentro del pacto. No, primero hay que decir que de forma expresa Fonsalía quedó fuera del pacto de gobierno y se discutió, porque no había consenso, de manera
que los partidos que conformamos el pacto no tenemos ningún compromiso en relación, ¿vale? La mascarilla está pegada a uno, ¿no? Digo que no hay ningún compromiso en el pacto de progreso en relación a Fonsalía y se discutió, se quedó fuera. Por lo tanto, las organizaciones que conformamos el pacto de progreso tenemos libertad para posicionarnos en este y en todos los asuntos no comprometidos. Y este no lo está. De manera que lo que ha hecho Nueva Canarias Tenerife es advertirnos y ayudarnos a conformar una opinión, yo creo que documentada, solvente, sin olvidar lo más importante. Lo más importante en estos momentos es que ese puerto, que es en términos de tráfico de pasajeros el más importante de Canarias, 1,9 millones de pasajeros el año 19, pues tiene dificultades. En el lado mar, algunas, pero en el lado tierra, muchas. Y por lo tanto, ellos apuntaban en ese informe y hoy en la discusión de que hay que hacer un esfuerzo rápido para actuar sobre este tema y que no se ha hecho nada durante las últimas décadas y media y especialmente la última década. El alcalde de Arona ha expresado públicamente en esta etapa que el soterramiento de algunas de las vías pudiera ser la solución. Y sin embargo, sobre esto, sobre las vías, sobre el atasco en tierra, no se ha hecho nada. Sin embargo, la carretera Fonsalía se construyó. Decía Carmen Nieves que es una carretera en ninguna parte. Es cierto que hay barrios populares en esa zona que le vendrá bien. Es decir, se ha gastado el dinero de la carretera Fonsalía sin el puerto y sin embargo no se ha intervenido en el lado tierra en un problema serio de movilidad terrestre que compromete. Hay gente que tarda más en momentos determinados, en horarios punta, del puerto a la autopista que de la isla de origen a Tenerife. De manera que la posición nuestra es clara, la de Unidas Podemos es clara y en los partidos del gobierno se tendrán que posicionar. Si tú me preguntas qué va a pasar, yo creo que Fonsalía no se va a construir, no tengo ninguna duda, porque ambientalmente no superará los requerimientos, económicamente es insostenible y los tiempos que se precisan para llevarlo adelante, han pasado 20 años y no se han movido un ladrillo, de manera que creo que va a ser un problema de tiempo de que esta posición se extienda en no a Fonsalía. Ya hemos visto a uno de los partidos que promueven esta y otras megaestructuras en Tenerife empezar a dar un paso atrás. El secretario general de Coalición Canaria dice que lo van a estudiar. El anterior presidente del Cabildo, Carlos Alonso, ha dicho que Pedro Martín está solo. Quiere decir que él no está con Fonsalía. De manera que no sé qué harán los socialistas de Tenerife y de Canarias, lo que sí sé es lo que hemos decidido nosotros. Nosotros vamos a promover en todos los ámbitos, y también en el del Gobierno, soluciones rápidas, rigurosas, en relación a la crisis de movilidad que hay en esa zona del archipiélago y en esa comarca de la isla de Tenerife. Vamos a promoverla y no vamos a apoyar iniciativas sobre ese megapuerto, eso seguro. Lo que hagan los socialistas de Canarias o de Tenerife y la agrupación socialista gomera está en su derecho. Evidentemente, de la misma manera que a nosotros no nos compromete el pacto para decir sí, tampoco a ellos. Ellos pueden estar en esa posición, pero nosotros no la vamos a apoyar. Eso está claro. Primero, porque no está en el pacto, y ahora porque hemos conformado una opinión muy debatida, muy cualificada, de no a Fonsalía y sí a los problemas de congestión de los cristianos, utilizando las infraestructuras preexistentes en materia de puertos y mejorando la movilidad, que, insisto, esto no es un asunto de ahora. Es más, este último año y medio la movilidad ha estado poco comprometida, desgraciadamente, porque la pandemia lo paralizó todo. El año terrible fue el año 19 y anteriores. La última década ha sido, la gente que utiliza y conoce esa comarca y utiliza esa vía lo sabe, y sobre eso no se ha actuado, sino se utilizó de pretexto. Hay una foto en el informe que Begoña les hace llegar, que yo creo que lo expresa bien. No creo si es la segunda o tercera foto del documento, cuando se ve la infografía, el megaproyecto este. Entonces, con el pretexto de meter 2 rampas más, porque ahora tiene 2 los cristianos,
se crea un puerto pesquero cuando hay un puerto pesquero al lado, 59.000 metros de deportivo y 64.000 de comercial. Es decir, lo decía el coordinador del partido en Tenerife, con el pretexto de mejorar el tráfico marítimo, se hace todo esto. A mí, cuando vi la foto, que les tengo que confesar que la vi este verano, me recordó a otras latitudes del planeta, a algunos países de por ahí, ricos en petróleo, ¿no? Habrán visto figuras como esta. Nosotros hemos decidido, después de un debate sosegado, no apoyar ese proyecto y poner toda la carne en el asador en buscar soluciones a la ciudadanía, a la movilidad de La Palma, La Gomera, El Hierro y a la movilidad en tierra de esa comarca. Y ahí vamos a hacer todo el esfuerzo. No tiene por qué afectar al Gobierno porque no está entre los compromisos compartidos. Bueno, y hay otra cuestión que aquí los que han elaborado el informe no se olvidaron, que es el lado tierra. Aquí hay 1 millón de metros cuadrados en tierra para la logística. De manera que todo esto está ahora en entredicho. Me remito a las palabras de Carmen Nieves, que vivió en primera línea el otro macropuerto, y que vuelve a vivir la historia, eso sí, ahora en un partido donde las cosas se discuten y se deciden colectivamente, ¿no? ¿Cómo va Nueva Canarias a exigir esas derivaciones regladas de menores no acompañados? Un momento que... ¿Qué mecanismos propondrá? ¿Con qué calendario? ¿Qué pasará si no se emprenden esos traslados antes de que finalice el año? ¿Vuelvo a leer? No, bueno, todas referidas al tema. ¿Qué haremos? Bueno, primero, promover en los ámbitos institucionales ante la opinión pública la obligación que tiene la Administración del Estado y la Administración estatal de comprometerse en la gestión compartida de esta tarea. Se negaron también a las derivaciones de adultos durante muchísimos meses. Ustedes son testigos, no. Ustedes han sido protagonistas de la exigencia de la sociedad canaria de las derivaciones de adultos y se consiguió. Y se quedó en un segundo plano el tema de los menores. Pues se coloca en primer plano las derivaciones. El Gobierno lo dicen los ayuntamientos, lo dicen los cabildos, lo dice la opinión pública. El primer paso para cambiar las cosas es que la ciudadanía esté de acuerdo y creemos que hay un alto consenso en esta materia. Vamos a promover iniciativas en el Parlamento español, vamos a promover iniciativas en las instituciones canarias y vamos a, como no puede ser de otra manera, pacíficamente rebelarnos contra que en exclusiva llevemos esta tarea. ¿Cuándo? Lo antes posible. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en el Gobierno de Canarias para financiar la atención a estas personas que tienen derecho no solo a comida y cama, sino a un proyecto vital. Estamos hablando de niños y de niñas. Tenemos 2.500 personas. Se van a derivar en este año trágico en materia migratoria. Yo calculo que unas 200 chicos a otras comunidades de manera voluntaria. Nosotros no queremos que esto sea de manera voluntaria, exigimos una norma estatal que distribuya los chicos conforme al peso demográfico, social y oportunidades que da cada comunidad. Haremos una jornada como Gobierno también para reflexionar sobre esto y moveremos Roma con Santiago, como no puede ser de otra manera. Habrá unos que pongan más énfasis y otros menos. Nosotros pondremos todo el énfasis, porque no es justo ni por los chicos ni por la sociedad canaria que en solitario tengamos que hacernos cargo de los proyectos vitales de 2.500 personas que aumentarán seguro de aquí a final de año, porque ahí también tienen un pequeño informe de la evolución de las llegadas y del perfil cada vez más juvenil y femenino de los migrantes, Y por lo tanto sabemos que esto va a ir a peor y las próximas décadas ni les cuento. Por lo tanto no aceptamos la política de facto del Gobierno de España, del PSOE y de Unidas Podemos, de pretender que las comunidades fronterizas nos hagamos cargo de una tarea que es necesaria, pero que tiene que ser compartida. ¿Lo van a poner de alguna manera directa o indirectamente en las negociaciones del presupuesto del Estado admitido? Bueno, política todo se relaciona con todo. Esto lo hemos dicho, lo vamos a reiterar, vamos a insistir. Desgraciadamente creemos que el problema se va a agravar y, por supuesto, todo está relacionado con todo, aunque una cosa es la negociación presupuestaria y otra es esta. Tomaremos iniciativas en el Parlamento español, tenemos algunas que estamos discutiendo
y vamos a pelearnos porque esto no es de recibo y por lo tanto vamos a exigir al Gobierno de España que se comprometa a compartir la gestión humana a estos 2.500 chicos y chicas que están entre nosotros y de los que estamos haciendo un esfuerzo extraordinario. Hay que decir que el Departamento de Derechos Sociales, la Dirección General responsable, está haciendo un trabajo encomiable con muchísimas dificultades, pero no puede ser esto eterno, esto tiene que ser provisional y moveremos las fichas que sean necesarias. Le hago dos cuestiones. Uno, el otro día se han publicado dos cuestiones en la prensa nacional. Por un lado, la posibilidad de que la ministra de Economía, por petición de alguna comunidad autónoma, cambie las normas y alargue el plazo de las ayudas a las pymes y empresas de los fondos que vienen del Estado. Y por otro lado, que ya hay comunidades autónomas que están ya moviéndose en el tema del nuevo sistema de finanzas autonómicas. No sé si usted tiene, o sea, el Ministerio de Hacienda ya tiene una propuesta sobre la mesa, si Canarias, comunidades de Cataluña, Valencia y otras que ya están empezando a reivindicar, a poner sobre la mesa sus peticiones para el nuevo modelo, si Canarias también de alguna manera lo va a hacer. Bueno, sobre las ayudas directas, nosotros no precisamos más plazos. Nosotros vamos a distribuir conforme a las reglas que establecimos, que fue un decreto ley de convocatoria, para distribuir, como hicimos con los primeros 84 millones, que al final se convirtieron en 87,3, poniendo en evidencia que fuimos capaces en 90 días de distribuir con transparencia y con eficacia las primeras ayudas a autónomos y pymes. Frente a los agoreros que decían que no repartiríamos el 20%, en 90 días repartimos el 104% de la convocatoria. Los 1.144 millones, como saben, es una convocatoria que se está desplegando y las cosas van bien. El pronóstico, el análisis con los datos disponibles es que vamos a distribuir esa cantidad en los tiempos que nos hemos marcado. Son otras comunidades las que legítimamente no han podido o creen que no van a poder distribuirlos en el año en curso y están pidiendo aplazamiento. Esto también va a venir muy bien para que algunos se apliquen el cuento. Esos que van dando lecciones antes que se produzcan las cosas. Pasó como en la vacunación. No vacunarán ustedes ni en 3 o 4 años. Bueno, pues el 80% de la vacunación vacunada en Canarias, a pesar de que ampliamos hasta los 12 años. 80%. Gracias a un despliegue y una organización del Gobierno de Canarias sin precedentes. Bueno, pues los 84 se repartieron 87 y los 1.144 se distribuirán con las reglas, creemos, con los datos disponibles antes de final de año, como habíamos previsto. Y hemos sacado una tercera convocatoria de 65 millones que empezaba a desplegarse el 10 de septiembre, que fue... ¿Cuándo fue el 10? Ayer. El 10 de septiembre para financiar el equivalente al IBE las instalaciones alojativas. Los 1.300 millones que hemos destinado a ayuda directa van a salir adelante con las reglas, con transparencia, con diligencia. Y algunos nos copiaron el decreto ley y no vamos a precisar aplazamiento. Sobre la financiación autonómica. La financiación autonómica es una asignatura pendiente desde el año 14. Los intentos del 14 hasta ahora por reactualizar el sistema de financiación han sido varios y todos frustrados. Nosotros estamos organizados, muy organizados. Tenemos nuestras propuestas, como siempre, tratando de, primero, que quede claro, porque así lo dice el Estatuto de Autonomía y el REF, que los recursos fiscales del REF están al margen de la cesta de impuestos que sustancia la financiación autonómica y vamos a reclamar que la distribución de recursos sea por población ajustada y sin duda ninguna teniendo en cuenta el hecho territorial de la lejanía y la insularidad como elementos que complejizan la prestación de servicios. Si el debate se abre, estamos organizados, pero si no se abre, hemos conseguido, gracias a las disposiciones de la Ley de Presupuestos del 17, recuperar los 600 millones aproximadamente que nos quitaron el año del 9 al 16. Como saben, el año 17 restituimos 220 millones, el año 18 440, el año 19 590 aproximadamente, y hay consolidados de recursos que antes iban a la caja común, pues casi 600 millones. Si cambia el sistema, organizados para defender nuestros derechos y nuestras peculiaridades, y si no cambia,
hemos conquistado una posición muy interesante en esta etapa provisional. Pero estaremos en el debate, pero también digo que este intento de debate lo he visto en estos 6, 7 años muchas veces, porque no va a ser nada sencillo. Si hay algo sensible en España es la conformación territorial. Y dentro de las variables que determinan la conformación territorial, la más determinante son los recursos económicos. Y no creo, eso ya es una opinión personal, política, no creo que la situación política española, las Cortes Generales, lo que estamos viviendo durante este año y medio, genere las condiciones para el consenso necesario por un nuevo sistema de financiación. Si viene, estamos. Y si no viene, hemos conquistado una posición muy importante en estos momentos. Hay gente que tiene mucha prisa, nosotros entramos al debate porque lo permite, lo obliga la ley, pero si no, estamos bien. Una última cuestión en relación con los presupuestos del 22 autonómicos, en este caso. En los del 21, la Consejería de Derechos Sociales no subió tanto como a lo mejor podría haber sido en comparación con otras consejerías como Sanidad, Educación o de la Administración Pública. Con todos los problemas que llevamos viendo de la Consejería, ¿qué previsión aproximada hay el 22 si se va a incrementar sustancialmente los fondos para derechos sociales? De hecho, la Consejería también lo ha pedido, ¿no? Vamos a ver, el proceso, primero, el presupuesto del 21 fue el presupuesto que pactamos y es el presupuesto que discutimos y que se decidió en el Parlamento y se incrementó conforme a la demanda y necesidades. Los problemas de ese departamento no han estado en el presupuesto. Por ejemplo, el capítulo 1 no lo tiene. Hay un problema de capítulo 1 en obras públicas y no es un problema de presupuesto. Hay un problema de capítulo 1 de contratación de nuevos efectivos en la agencia tributaria que depende de mí y no es un problema de presupuesto. Y tampoco fue un problema de presupuesto el capítulo 1 de derechos sociales porque no ejecutas el presupuesto aunque quieras y no juntas los requisitos que no son nada sencillos en la contratación en la función pública. Por lo tanto, las dificultades que existen, menos que en otras épocas, pero muchas, no tienen que ver, en principio, con los recursos presupuestarios. No obstante, estamos todavía en estadios muy iniciales de la elaboración del presupuesto, pero yo adelanto que yo voy a apostar en el ámbito de ser un socio determinante de este gobierno para aumentar de forma significativa los recursos de ese departamento, siempre y cuando garanticemos que se pueden ejecutar. Habrá un presupuesto de consolidación de la sanidad, de la educación, de mejora de los derechos sociales, especialmente en la lucha contra la pobreza y contra la exclusión. Mantendremos los apoyos a los sectores económicos y aumentaremos de forma muy significativa la obra pública, la inversión pública en el presupuesto del 22. Estamos en estadios muy iniciales. Quizás yo tenga una pequeña ventaja sobre el resto de los compañeros del gobierno y es que soy el consejero de Hacienda y conozco el marco y las potencialidades. Tendrá una potente incremento ese departamento porque la organización también va a posibilitar la ley canaria de renta de ciudadanía. Yo creo que empezaremos a desplegarla el próximo año y eso lo financiaremos, ¿no? Si no hay más cuestiones, le agradecemos la presencia, le deseamos un buen fin de semana y a seguir.